El proyecto Cadenas de Valor Rurales, Huehuetenango y San Marcos, es una iniciativa estratégica de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que se realiza en cooperación con el Consorcio de Organizaciones Guatemaltecas, integrado por ANACAFE, Confecoop a través de 3 federaciones, Artexco, Fedecoag y Fedecocagua, Funcafe y Funda Sistemas. Gracias por permitirnos compartir con usted un tema más sobre el Sistema de Desarrollo Empresarial SIDEM. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Carolina Moreira. Hoy estaremos hablando acerca del tema la introducción a la investigación de mercados. ¿Quiénes de ustedes se han preguntado qué es la investigación de mercados? ¿Cuál es su papel dentro de la comercialización? Vamos a tratar de abarcar parte de estos elementos para que ustedes tengan la mejor de las explicaciones acerca de este tema que tiende a ser muy extenso, pero trataremos de hacerlo lo más comprimido posible. Otro punto que normalmente se preguntan las personas es ¿para qué sirve una investigación de mercados? Eso cuesta mucho dinero, ¿por qué hacerla? No es necesario. ¿O qué tipo de investigación de mercados tengo que hacer? Otra pregunta que tal vez muchos se hacen es ¿cuál es ese proceso en investigación de mercados? Estos 4 elementos vamos a tratar de abarcarlos a través de toda esta presentación para solucionar estas dudas que nos puedan quedar. Algunos se preguntan, ¿será que la investigación de mercados consiste simple y sencillamente en aplicar una encuesta? La respuesta es sencilla, no lo es. Recabar información no es investigar el mercado. Investigar el mercado va mucho más allá de simple y sencillamente pasar una encuesta. Después de pasar la encuesta hay que analizar esos datos y convertirlos en información que sirvan principalmente para un elemento súper importante en las empresas, tomar decisiones. Para eso sirve principalmente la investigación de mercados. Investigar el mercado, ¿para qué? Muchos se preguntarán, bueno, podríamos incluso pensar en que es necesario conocer cuáles son las opiniones de nuestros clientes. ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Qué gustos y qué preferencias tienen ellos? ¿Cómo se comportan normalmente? ¿Qué es lo que a ellos los motiva a comprar? ¿Con qué frecuencia compran? ¿Por qué eligen una marca versus otra? E incluso, ¿por qué muchas veces no me eligen a mí como producto que estoy ofreciéndolo en el mercado? La investigación de mercados entonces se torna como una herramienta muy importante, principalmente, como dijimos anteriormente, para la toma de decisiones. Y se preguntarán ustedes, ¿tomar decisiones en qué sentido? Pueden ser 3 caminos. 1, solucionar un problema. Puede ser que las ventas estén bajando y queremos averiguar cuál es el motivo de esa baja en las ventas. 2, buscar una nueva oportunidad en el mercado, algún espacio que está siendo desatendido por la competencia. O bien incluso hablar o analizar cuál es el desempeño directamente de todas las actividades de mercadeo que nosotros estamos llevando a cabo. ¿Es nuestra publicidad adecuada? ¿Son nuestras promociones adecuadas? Cada una de las actividades de mercadeo que hemos visto a lo largo de estos cursos es a través de la investigación de mercados que nosotros vamos a analizar que también lo estamos haciendo. Podríamos ir y buscar en libros y ver cuáles son los conceptos que dicen acerca de la investigación de mercados. Algunos elementos que son en común. Veamos el concepto de la Asociación de Mercadeo, conocida por sus siglas en inglés como AMA, y ellos nos dicen que es un proceso por medio del cual el productor se vincula con su cliente o bien con su mercado. Al mismo tiempo es todo un proceso que permite recolectar información. Esa recolección de información lo que pretende es identificar o incluso definir problemas o bien oportunidades, principalmente para la toma de decisiones. Y al mismo tiempo está vigilando nuestro desempeño. En forma gráfica lo vimos anteriormente, aquí nos lo presentan en una forma teórica que básicamente es lo mismo. De igual manera podríamos nosotros ver a Malhotra. Malhotra es otro autor muy reconocido que habla de la investigación de mercados. Y en este caso habla también que es identificar, recopilar información, analizarla y posteriormente difundir esa información. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Una cuestión bien importante. Una investigación de mercados por sí sola no soluciona un problema. Simplemente me presenta información que es importante para que yo como gerente tome información relevante que me sirva para tomar decisiones. Se preguntarán ustedes, ¿por qué investigar el mercado? Vamos a ver que son varios los aspectos. Empecemos con el entorno.
¿Qué es el entorno? Ya lo hemos visto a nivel del mercadeo. Son todos aquellos factores que de una u otra manera pueden afectarnos positiva o negativamente dentro de la empresa. Hay que estar presentes en cada uno de ellos, analizarlos. Cómo está la sociedad, cómo está el gobierno, cómo está la política, cómo está la economía. Todos esos aspectos son importantes estar analizándolos constantemente. Otro elemento importante es analizar la competencia. ¿Qué está haciendo la competencia? ¿De qué forma lo está haciendo? ¿Cómo está satisfaciendo esas necesidades? ¿Qué actividades de mercadeo están haciendo? ¿Pero para qué? ¿Para imitarla? Recordémonos que no es ese el objetivo. Es para diferenciarnos de la competencia, para no copiarlos, para no hacer lo mismo que ellos están haciendo. Otro elemento importante es centrarnos en cuáles son las necesidades de nuestros clientes. Y cuando hablamos de las necesidades de nuestros clientes es tratar de averiguar sus gustos, sus preferencias e incluso ir más allá incluso es encontrar alguna necesidad que no está siendo satisfecha por la misma competencia o por nosotros mismos. Y por último, no menos importante, es porque la investigación de mercados ofrece información que es de vital importancia para cuando estamos haciendo nuestra planeación estratégica. Vamos incluso a ver cómo la planeación estratégica cada uno de los elementos de la planeación estratégica está íntimamente relacionado con la investigación de mercados. Habíamos hablado del entorno. En esta gráfica podemos ver todos los elementos que se toman en cuenta como parte del entorno. Hablamos de factores tecnológicos, de factores socioculturales, hablamos de factores incluso tecnológicos, todo lo que puede afectar a la empresa. Incluso los actores más inmediatos como son la competencia, los proveedores, los mismos clientes, el mercado en el que opera, como todos aquellos otros factores que forman parte del macroentorno y que nos van a servir para ver incluso tendencias. ¿Qué es lo que está pasando? Vienen problemas de inflación, incluso hasta el clima. Este año tendremos el fenómeno de la niña, este año tendremos el fenómeno del niño. ¿Cómo afecta eso a nuestras empresas? Dentro de lo que es hoy día, podemos también hablar de un factor importante. Hoy también es importante analizar no solo nuestro entorno cercano en Guatemala. Tenemos que voltear a ver qué pasa más allá de nuestras fronteras. Hoy estamos viviendo una economía global, en el cual ya no existen fronteras, ya no hay barreras. Y lo que hoy pasa en Guatemala se sabe en las noticias en ese preciso momento gracias a las redes. Vivimos en un mercado lleno de redes, comunicado totalmente, en el cual estamos globalizados, no hay barreras, las comunicaciones se dan por medio de redes y quien tiene el conocimiento tiene el poder. Entonces, ¿por qué no investigar? Yo les diría, mejor, en lugar de por qué investigar. No investigar es cerrarnos a tener el conocimiento, cerrarnos a poder tomar decisiones con bases sólidas. Algo que es bien importante y que les había mencionado es la relación entre la investigación de mercados y la planeación estratégica. Analicemos cada uno de los pasos de la planeación estratégica y cómo cada una de las tareas de la investigación de mercados puede apoyar a aportarnos información. Imaginémonos que estamos en la fase inicial, analizando el entorno. Nuestra investigación podría tener directamente actividades desarrolladas a evaluar oportunidades en el mercado, analizar los beneficios que el cliente espera de nuestro producto o servicio. Podríamos tratar de averiguar cuál es el estilo de vida de nuestros consumidores y una serie de elementos que van relacionados con analizar el entorno en el cual nuestra empresa opera. Hablemos de una segunda fase, la fase de la implementación de la estrategia. ¿Qué precio, qué producto, en qué medios nos vamos a publicitar, qué medios de comunicación vamos a utilizar, cuáles son los canales de distribución más adecuados? Entonces analizamos cada una de esas variables dentro de la investigación de mercados. Otro elemento, podríamos decir en la tercera fase, ya es elaborar el programa en sí. Cuando estamos analizando y evaluando incluso nuestros programas, podemos ver qué tan coherentes somos con los objetivos de la empresa, qué tan coherentes somos con la estrategia que nos hemos fijado. Una investigación nuevamente nos va a dar información para ver si tenemos que retomar el rumbo o bien si es necesario que nosotros nos replanteemos qué es lo que queremos hacer en el mercado. Por último, en la cuarta etapa de una planeación estratégica, hablamos directamente de la implantación y su control. Es decir, cómo nos estamos comportando, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. En función de eso, vamos a ir respondiendo a cada una de las preguntas a través de una investigación de mercados bien formulada.
Podemos ver entonces que la investigación de mercados puede entrar en cualquiera de las fases de la misma planeación estratégica. Hablamos incluso que hay ciertos pasos que hay que cumplir, que son los pasos del proceso o las fases, como le puedan ustedes llamar, de la investigación de mercados. El primero, más importante posiblemente que todos los demás, es definir claramente nuestro problema. ¿Qué es lo que nosotros queremos encontrar? Y cuando hablamos de eso es bien importante que nos sentemos con la empresa que va a hacer la investigación de mercados y le hagamos hacer llegar nuestras inquietudes para redefinir realmente cuál es el problema en el cual nos tenemos que enfocar. El segundo paso va a ser elaborar nuestro diseño de investigación. ¿Qué enfoque va a tener? ¿Qué tipo de información necesitamos? ¿Información cualitativa? ¿Perfil del consumidor? ¿Gustos y preferencias? ¿O información cuantitativa? ¿Qué compra? ¿Con qué frecuencia compra? ¿Cada cuánto compra? Después de elaborar el diseño, nosotros lo que deberíamos de hacer es ejecutar directamente esa investigación. Como el mapa que nosotros nos hemos trazado es venir y ponerlo en acción. Posterior a ejecutar la investigación y recopilar los datos viene la última fase. Esta última fase no es nada más que tener toda la información, analizarla y comunicarla. Como les decía originalmente, una investigación de mercados no soluciona el problema. Una analogía muy importante pudiéramos nosotros hacerla de cómo funciona la investigación de mercados, es como cuando nosotros vamos donde el médico. Nosotros vamos por un padecimiento, nos duele el estómago, nos duele la cadera, una pierna, lo que sea. Vamos y le decimos nuestros síntomas al doctor. ¿Qué hace el doctor? Nos manda a hacer una serie de exámenes. Con esa serie de exámenes es como si estuviéramos haciendo la investigación de mercados. Únicamente le va a dar al médico todas las herramientas necesarias para decir, usted tiene esta enfermedad o tiene otra. De igual manera, el investigador de mercados proporciona información a quien toma decisiones, pero no las toma por él, ni le da asesoría de cómo resolverlos. En este caso es el médico, el especialista, digámoslo de esta forma, el gerente de una empresa, quien con esa información toma decisiones de qué hacer, cómo actuar y cómo responder ante el resultado del informe que nos están presentando. Vamos a ahondar en cada una de estas fases, porque cada una de estas fases tiene diferentes pasos, digámosles, o etapas que hay que cumplir. Cuando hablamos del definir bien el problema, hay que identificar y aclarar cuáles son las necesidades de información. ¿Para qué me va a servir esa información? ¿Qué decisiones pienso tomar con esa información que me han dado? Segundo paso, definir bien el problema y la pregunta de investigación. Ojo, cuando hablamos de pregunta de investigación, no estamos hablando de hacer un cuestionario. Simplemente es una pregunta que es la que va a guiar el proceso de investigación completa. Tercer paso, después de definir bien el problema, es definir bien los objetivos que vamos a tratar de alcanzar por medio de la investigación. Conocer más a fondo los gustos y preferencias de un mercado podría ser un ejemplo. Una cuestión bien importante, dijimos que hay que afinar bien en la definición del problema. Veamos esta imagen. Normalmente es lo que nosotros normalmente llamamos el efecto iceberg. El efecto iceberg únicamente vemos lo que está sobre el océano, sobre el mar, únicamente vemos la parte que de ahí sobresale. Eso es lo que normalmente todos ven. Sin embargo, ¿qué es lo que hace la investigación de mercados? Busca más abajo cuáles son las causas de ese problema y sobre eso principalmente es que se enfoca. Por eso la definición del problema es tan importante porque de eso, que si hayamos definido bien el problema, va a depender el éxito de la información que proveamos. Si no, vamos a hacer una investigación de mercados que no cumpla con los objetivos deseados. En la segunda fase, cuando hablábamos del diseño de investigación, ¿qué significa el diseño? Es como cuando en un edificio vamos a establecer los planos. Esos planos tienen que responder a algo. ¿Qué tipo de edificio vamos a hacer, por ejemplo? De igual manera, una investigación de mercados, su diseño nos dice qué tipo de información necesita. Definir bien el diseño es de vital importancia. El siguiente paso es trazar directamente a quienes van a ser nuestros sujetos de estudio, lo que normalmente conocemos como nuestro diseño muestral. Es decir, no vamos a investigar a todo el mercado, vamos a seleccionar unos cuantos sujetos que me sirvan para darme información de primera mano y que son los que tome como referencia. Como cuando usted nuevamente va al médico, no le sacan los 6 litros de sangre para ver qué tiene, le sacan una muestra pequeña.
De igual manera, la investigación de mercados se basa en hacer una muestra que sea representativa de ese mercado al cual la empresa se dirige. En el sexto paso vemos analizar los aspectos de cómo vamos a medir esos resultados. Vamos a utilizar escalas, vamos a utilizar preguntas de selección múltiple. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar un cuestionario, vamos a hacer una guía de entrevista o algo muy común en las investigaciones de mercado de tipo cualitativa. Realizar focus group o grupos de enfoque, en el cual las personas libremente expresan sus ideas y opiniones. Por último, ya hacemos el planteamiento del diseño y la prueba piloto del cuestionario. Validarlo si realmente es esa la información que nosotros necesitamos y con base a esa información ya podemos hacer directamente el trabajo de campo, que entraríamos a hablar directamente ya de la pura investigación de mercados a recabar información. En esta fase nosotros hay una cuestión bien importante que es definir qué tipo de investigación vamos a hacer. Y cuando hablamos de tipos de investigación vamos a hablar que en investigación de mercados hay tres específicamente. Una investigación exploratoria, la investigación descriptiva y la investigación causal. Cuando hablamos de investigación exploratoria son las primeras investigaciones que llevamos a cabo. Muchas veces observamos el entorno, vemos qué pasa, qué sucede, pero únicamente hacemos eso, no vamos más allá. Es decir, es una investigación preliminar. Es como cuando el doctor nos toca con su estetoscopio y nos está viendo cómo están los latidos, la presión. Es una investigación preliminar, pero no a fondo. Ese es el tipo de investigación exploratoria. Vamos después con la investigación descriptiva. Aquí implica conocer un poco más o describir a las personas o describir lo que ellos tienen, lo que les preocupa. Posteriormente pasamos a la investigación de tipo causal, en la cual son investigaciones muchísimo más profundas y más complejas, que tratan de indagar más allá de solamente describir un fenómeno, en tratar de ahondar cuáles son las causas que están causando un determinado fenómeno que es el que a nosotros nos interesa. La investigación de mercados entonces podemos hacerla en cualquiera de estos diseños y después diseñar directamente lo que es el cuestionario. Pasamos a la parte de la fase de ejecución, en el cual lo que hacemos es única y exclusivamente aplicar el cuestionario, recopilar información con la muestra que hemos definido previamente y ya viene la parte del análisis. Con base a la información recabada, analizamos la información, interpretamos la información y ofrecemos normalmente un informe que es la última fase, preparar y presentar el informe final. ¿Y de qué forma lo vamos a preparar? Hay una serie de elementos que es importante que nuestro informe lleve. Esos elementos son un resumen ejecutivo. Este resumen ejecutivo lo que va a presentar son los datos más relevantes del estudio, para que la persona que lea este informe entienda qué fue lo que se hizo, qué objetivos se perseguían y qué resultados se obtuvieron en forma sintetizada. Luego entramos ya de lleno al informe como tal, una introducción, qué era lo que pretendíamos alcanzar, definir bien el problema y los objetivos que nos trazamos inicialmente, explicar qué metodología utilizamos, qué enfoque le dimos a la investigación, fue cualitativa, fue cuantitativa, qué tipo de investigación hicimos, exploratoria, descriptiva o causal, y de ahí cuál fue nuestra muestra. Luego venimos y decimos incluso cómo recopilamos la información, qué medios utilizamos, un cuestionario, una guía, una observación, y ya nos preparamos a la presentación de los resultados como tal, donde los principales descubrimientos o hallazgos normalmente los presentamos y resaltamos. No es necesario que presentemos todas las preguntas, sino que aquellas que son de vital importancia que van a servir para responder los objetivos que nos fijamos. Por último, es importante siempre mencionar si hubo alguna limitante o alguna limitación en cuanto al estudio. Fíjense bien que hablé de dos elementos importantes, limitantes y los límites de la investigación. No es lo mismo. El límite es hasta dónde llegamos. Ciudad capital, en el interior del país, hasta dónde fue que nosotros logramos llegar en la investigación. Limitaciones, problemas u obstáculos que encontramos. Porque es importante también en nuestro informe indicar a qué problema nos enfrentamos y por qué de los resultados que se están presentando. No como una excusa, sino solamente como un dato relevante. A partir de eso, la función de la investigación de mercados ha concluido. Es la labor del gerente recibir este informe y con base en ese informe tomar las decisiones necesarias. Con esto hemos concluido el tema de introducción a la investigación de mercados. Les agradezco nuevamente por su atención
Esperamos verlos de nuevo en una próxima oportunidad. Espero que el tema les haya parecido interesante. Esperamos que los temas tratados hayan sido de su interés y puedan ser aplicados en la o las organizaciones con las que usted se relaciona. Le invitamos a ver los videos del CIDEM todas las veces que desee. ¡Hasta pronto!